Bueno, estamos acá todas otra vez con Proyecto Urania. Revivimos de nuevo acá. En esta oportunidad, una nueva integrante a nuestro Proyecto Urania, muy querida por nosotros, compañera de estudio, Sofía Pérez, que la conocen también ahí en redes como Esotérica. Dime si lo pronuncié bien. Perfecto, Esotérica, así es. Esotérica. Bueno, tienen que seguirla, es hermoso ese canal. Y bueno, hoy estamos con un tema en este nuevo formato de debate. Traemos un tema que es Neptuno ingresando a Aries. Bueno, han escuchado mucho de Neptuno en Aries por ahí, pero no lo han escuchado de nosotras, de Proyecto Urania, así que les vamos a traer novedades. Eso creemos nosotros, o por lo menos un nuevo punto de vista. Bien, en este debate que les llamamos debate bajo las estrellas, bueno, traemos nuestros 3 puntos de vista, cómo lo vivimos, cómo lo interpretamos nosotras desde nuestras experiencias y desde nuestro recorrido. Y bueno, para iniciar, bueno, Neptuno recién entró en Aries el 30 de marzo. Y entra en Aries como un primero intento de que nosotros empecemos a experimentar esta energía de Neptuno, que ahorita vamos a entrar en todo su significado y simbolismo las 3, pero va a estar ahí por aproximadamente 13 años, ¿cierto? Después, cuando comience directo, ya en el 2026. Entonces, es un cambio, venimos de Neptuno en Piscis, ¿cierto? Que es una energía que nos conectó con el poder, con la energía más transpersonal. Ahorita hablamos del planeta, es un planeta transpersonal y nos conecta a todos. Y eso significa que esa energía que tiene que ver con energías espirituales, energías que están más allá de lo personal, cómo las encarnamos nosotros, ¿no? Con Neptuno en Piscis, por ejemplo, entramos ya a una etapa en la que la espiritualidad, los gurús, por ejemplo, los medios digitales nos conectaban de tal forma casi sin límites. Entonces, vamos a entrar en materia de cómo sería un Neptuno, que es un planeta que no tiene límites, que nos va a conectar con planes superiores y cómo se va a vivir esa energía en el signo de Aries. Bueno, para entrar en este debate, ¿qué les parece si empezamos a hablar del planeta? Me encanta. ¿Cómo ven ustedes el planeta como tal? Porque para entender a veces la astrología hay que entender como las características de lo que representa el planeta. Siempre empezamos por ahí. Yo siento que hay algo que siempre pasa y que les mencionaba antes de empezar a grabar, y es que Neptuno es de esos planetas que cuando uno comienza a hablar de él, todo el mundo se va, se disuelve. Y eso representa esta energía de lo que es Neptuno en general. Neptuno, digamos que en términos básicos, lo podríamos estar asociando a la espiritualidad, los sueños, lo onírico, cómo desdibuja los límites. Neptuno nos muestra que no hay límites. Piensen que es el mar. El mar no tiene límites, la tierra sí. Entonces, en Neptuno no hay fronteras. En Neptuno se desdibuja todo. Pero también, si nos vamos a otro lado, también Neptuno puede ser el vicio, también Neptuno puede ser todo aquello que nos aleja de la realidad, porque la fantasía tiende a ser un lugar sumamente hermoso, maravilloso, y la realidad duele. Neptuno, a ser uno de esos planetas transpersonales, uno de esos planetas gaseosos, pues nos conecta con algo mucho más elevado que no terminamos de comprender en nuestra conciencia humana. Entonces Neptuno, al igual que los transpersonales, llegan para incomodar nuestra psique, sí, nuestra parte psicológica, donde uno dice, pero ¿qué está pasando? Claro. No entiendo nada. Es decir, que nosotros tenemos conciencia en realidad de lo que pasa en el cosmos o lo podemos vivenciar más, quizás todo lo que la influencia hasta Saturno, que es el límite de lo social, ¿no? Y lo que viene más allá de Saturno casi nunca podemos como encarnarlo claramente, ¿no? Total, creo que a la final Quirón hace un trabajo muy bonito que está en la órbita entre Saturno, bueno, en la órbita de Saturno y está en la mitad de Saturno y Urano, y creo que Quirón termina haciendo un trabajo muy bello de conectarnos con esta parte
aún psicológica y transpersonal, ¿no? Como que muy del yo, pero pues también esto cómo está atravesado por todo este colectivo y pues nuevamente por algo que nos trasciende. Y todo lo que genera trascendencia genera confusión y no lo entendemos desde un plano humano. Por eso cuando, hasta como astrólogos y en lo personal, para mí aprender y entender los transpersonales ha sido lo más difícil. Sí. Es que, sí, sí. Por ejemplo, el mismo símbolo de Neptuno. El símbolo de Neptuno es la letra Psi, bueno, es difícil de pronunciar, como psicología, Psi, que tiene que ver con lo que para los griegos era el alma, ¿no? Sí, por eso la psicología, es el estudio del alma, los griegos lo definían y tenían esta letra que es como ese trinchecito, que es un símbolo así con el medio que es también como una copa, ¿cierto? Es esta copa. Ahí lo vemos en la carta de la entrada de Neptuno en Aries, ¿cierto? Y es es esa copa que busca llenar el alma, ¿no? Y que también lo que ellos dicen de ese símbolo es que es una mariposa que sale del alma, es una mariposa que sale del cuerpo, o sea, nosotros, esa cruz que está en el medio es el cuerpo encarnado, físico, entonces nosotros seríamos como una experiencia, estaríamos como viendo una experiencia física, pero es limitada, o sea, debe ser trascendente. Por eso el alma sale del cuerpo, porque en esta experiencia física vamos a hacer un aprendizaje que está limitado al cuerpo, pero lo que trae Neptuno es algo más allá del cuerpo. Por eso es tan complejo contener en el cuerpo o en la identidad. Y estamos hablando que Neptuno entra al signo de la identidad. O sea, así de complejo es el reto. Eso quería complementarte ahí, Linis, porque claro, Neptuno es un planeta transpersonal y todo este tiempo, pues todo este tema, pero es el regente de Piscis, ¿sí? Y Piscis es Neptuno, Júpiter, Neptuno son los sueños, el amor desbordado, las ilusiones, que todo el mundo esté bien, el amor sin medida. Entonces, pienso yo que venimos de una época, porque también Aries es el primer signo del zodiaco, ¿sí? Neptuno está entrando al primer signo del zodiaco, es decir, nos está informando, nos está haciendo saber que tenemos un nuevo inicio, ¿sí? Nosotros venimos también de mucha energía en Piscis y mucha energía en Aries, ¿sí? Como reafirmándonos lo que realmente somos. Tú misma decías, Neptuno es la disolución, el no sabemos qué es, pero con todos estos como tránsitos que hemos tenido, tanto en Piscis como en Aries, nos hemos reafirmado lo que en realidad somos. O sea, digamos que ya estamos empezando un nuevo ciclo de Neptuno desde un punto diferente, desde un punto en el que ya sabemos hacia dónde queremos ir. De pronto no con o sea, todo perfecto como va a ser y no tenemos el plan establecido porque a la final es Neptuno, ¿sí? Pero nos sentimos sensibilidad, sentir Neptuno con ganas de iniciar, Aries, con ganas de lo nuevo, con ganas de un nuevo ciclo, ya, pues ya sabiendo lo que queremos. Totalmente. Sí, ahí entramos, ahí les hemos estado dando tipsitos de lo que es la simbología de Neptuno. Y ahí me quedo con lo que dice Sofi, con lo que dice Cata, por ejemplo, hay puntitos muy específicos que uno puede decir, esto es simbología de Neptuno, por ejemplo, el amor incondicional, ¿cierto? Nosotros tenemos como varias ideas del amor, ¿cierto? Que es lo que nosotros vivenciamos en el día a día, nuestro cuerpo físico vivencia lo que logra transmitir, pero todo el amor como tal, como expresión, hay como una especie de confusión, hay un malentendido del amor, ¿no? Eso es lo que precisamente Neptuno, como que le cuesta a uno encarnar esa energía, porque al ser Neptuno un amor incondicional, que si nos ponemos a pensar en el ciclo energético, Neptuno llega al punto donde nos disolvemos y nos entramos en la totalidad, que la totalidad cuando uno ve como energéticamente en los planos metafísicos, habla de que nos fundimos en un amor incondicional, ¿no? Esa es la energía que ¿quién puede vivir un amor completamente incondicional en este plano de la realidad donde nos toca vivir la materia, donde estamos superándonos a nosotros mismos, ¿no? Es como un amor que se funde con el otro, ¿sí? Neptuno tiende a disolver tanto los límites que eso es un amor que ya no sé hasta qué punto soy yo y hasta qué punto eres tú.
Total. Ahí Por complemento. algo Venus se exalta en Piscis, ¿cierto? Piscis, que la energía de Neptuno hace que Venus, Venus, que es el planeta que nos conecta con el otro, hace que Neptuno, si tú tienes una Venus en Piscis, vas a tener un amor incondicional por cualquier forma de vida. Infinito. Entonces, infinito. Claro, muy difícil de encarnar. Entonces, esas personas que se conectan ahí van a vivir engaños, desilusiones, porque al ser una energía tan difícil de encarnar, Lo difuso de Neptuno. Lo difuso. Me expongo tanto. Neptuno es literalmente la delgada línea. Por esa delgada línea que uno dice, muy delgada, que no logró verla porque fusiona tanto, o sea, porque Neptuno fusiona tanto las cosas, donde ustedes dicen como que no hay límite, todo es uno, que la final también hasta donde empieza la cordura y donde empieza la locura. Total. Donde empieza el servicio, donde empieza el sacrificio, donde empieza lo espiritual y donde empieza también la locura, ¿no? Entonces ahí hay un borde que, por eso es tan importante Saturno. Y acá, o sea, imagínense, vamos a tener un Neptuno en grado 0 y un Saturno en grado 0. Sofi, otra cosa complementándote ahí, también Neptuno es como el tema de la espiritualidad, ¿no? Entonces también vamos a estar, y espiritualidad, Neptuno en Aries, que es espiritualidad con hacer, con el ya, con la acción. Vamos a estar muy espirituales y vamos a estar como escuchándonos muy, o sea, como que toda nuestra parte sensitiva, de sentir, de esta corazonada, de siento esto, siento que esta persona no me conviene. Oigan, Neptuno es eso, o sea, pero ahí va, o sea, ahí va el Saturno que dice Sofi, no es neptunear con todo el mundo como, no confío en nadie, tú no me caes bien, tú no sé qué, sí, no, o sea, tampoco. Neptunear, está buena. Yo siempre cuando estoy así como ella digo, me neptuneé. Yo todo el tiempo, mija, yo lo tengo en casa 6, bienvenida a mi mundo. Sí, esos son los trabajitos que uno tiene con Neptuno. No. Pero es verdad, bueno, es verdad. Les iba a decir, entonces el tema con Neptuno es, primero, pienso yo que no asustarse de lo que estamos todos sintiendo, de esta parte que viene como desde acá, desde el corazón, desde lo interno, que nos habla y que nos dice y que nos muestra, pero no tan neptuniana, ¿no? Poniéndole siempre la estructura de este Saturno, como aterrizarlo, como estaba diciendo Sofía. Uh-huh. Y yo siento que también, o sea, es que solo la imagen de Neptuno es un tema donde uno podría durar hablando horas y horas y horas porque siempre da mucho y a la vez nada. Pues Neptuno. Uh-huh. Porque, no sé, o sea, piensen que Neptuno es como la ventana por donde vemos todo. Esa ventana puede estar sucia, puede estar como nublada porque adentro hace calor, afuera hace frío, sí, puede, no sé, tener tantas cosas y a la final también desde acá, lo que estamos viendo a través de esa ventana siempre lo vamos a ver diferente. Es distinto y les pongo un ejemplo. Yo vivo en un cuarto piso y al frente tengo unos árboles con unos pájaros divinos y yo soy la persona más feliz del mundo viendo estos árboles y diciendo, marica, la naturaleza es perfecta, es preciosa. La vecina en el primer piso dijo, quiero que talen esos árboles porque solo veo troncos y no entra el sol. Y eso es Neptuno hasta en nuestra psique, ¿no? Como todo lo estamos viendo desde ciertos lugares, si la ventana está nublada, si nuestra visión está nublada, si nuestra visión está correcta. Y a la final también para conectar con esa energía de Neptuno, es tan importante poder conectar con la vulnerabilidad, porque es que Neptuno también nos conecta con lo humano. Sí, también con Neptuno nos está conectando como sociedad. Por eso también los tránsitos de los transpersonales, Neptuno, Urano, Plutón, son tránsitos que marcan también situaciones, momentos, cambios sociales, cambios a nivel mundial tan importantes para todos. 100%. Chicas, entonces, pues, nosotros estábamos hablando de esos como de esos sucesos que sucedieron con Neptuno en Aries cuando estuvo hace muchos años. ¿Por qué no? O sea, ustedes son unas tesas en eso y estaban diciendo ahorita, o sea, ¿por qué no le contamos a la gente un poquito de esos sucesos para que podamos ver más o menos qué podemos esperar? Obviamente todo es diferente porque estamos en un tiempo diferente, ¿sí?
Y en pero un más o contexto menos, distinto. y en un contexto distinto, pero más o menos las representaciones que se han visto años atrás, más o menos nos puede dar también una idea de lo que podemos estar viendo ahorita. Claro, perdón, yo tomo la palabra. Podemos revisar eso, que nos va a dar muchas ideas, desde Neptuno en Piscis, por ejemplo, pero también va a ser interesante ver a pequeños, digamos, sucesos que sucedieron hace 164 años cuando Neptuno pasó en Aries. O sea, ninguna de las personas que estamos acá, obviamente, vivimos la sensación de esa energía en nuestro entorno, ¿no? Va a ser como un experimentarlo para nosotros. Pero como igual el conocimiento humano y el conocimiento astrológico no es algo que se queda, se limita en una conciencia de un individuo, ¿no? Sino que es un desarrollo colectivo. Por eso también la astrología tiene mucho de lo transpersonal, porque uno cuando mira es el desarrollo de la conciencia o del espíritu humano en el mundo. Entonces, así como para entrar como desde el proceso en el que uno viene, cuando estaba Neptuno en Piscis, una de las cosas que sucedieron es que, como decía Sofía, que uno veía como todo a través de una pantalla, pues ahora de una ventana, ahora nosotros con Neptuno en Piscis vivimos todo a través de una pantalla. Entonces, hay una relación de eso, es decir, yo puedo ver y conectar con personas y sentirme empático y conectado con esas personas sin inclusive estar físicamente en contacto con esas personas. Y entonces eso fue un proceso de Neptuno pasando por Piscis, que no se limita a Neptuno pasando por Piscis porque tenemos otros transpersonales que hacen su propio proceso. O sea, Neptuno, que de hecho Neptuno está en este momento en el cielo, como lo vemos ahí en la carta que está presentando Sofi, no está solo, sino que trabaja con los otros dos transpersonales, que es Plutón y es Urano, si no estoy mal. Se me perdió Plutón y Urano, Tauro. Claro, bueno, ahí es para decir que ese proceso de Neptuno pasando por Piscis, pues lo que buscaba es hacernos como conectar a la red, ¿no? Ahora estaban las tecnologías, está la posibilidad de conexión, entonces nosotros nos volvimos casi una representación, o sea, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Cómo me debo sentir? Y empiezan también estas especies de salidas de los gurús, ¿no? Son épocas de muchos gurús. Dentro de esa cajita donde estamos, dentro de ese mundo de pantallas y de ventanas, de encontrarnos reflejados en lo que vemos, ¿no? Como esa necesidad de Neptuno de fusionarnos también con los otros, esos gurús nos muestran el camino, cómo debemos ser, cómo nos debemos presentar. Y entonces empieza todo este fenómeno de los followers también, de los seguidores, de las comunidades de las redes, nos empezamos a identificar con eso. Y eso es muy Neptuno pasando en Piscis. Y después también en el tema de lo espiritual, es una época donde se potenciaron herramientas de autoconocimiento y espiritualidad, tal cual la astrología, ¿cierto? La gente está mucho más preocupada por entenderse y conocerse a otro nivel que no sea como no eran las mismas preocupaciones anteriores de cómo trabajar o cómo voy a ser exitoso o cómo voy a construir una familia, ¿cierto? Como preocupaciones menos de la lógica de la realidad y preocupaciones más de la trascendencia empiezan a reflotar en esta etapa de Neptuno pasando por Piscis, que fueron 13 años que, si no estoy mal, fue desde el 2011 hasta ahora que estamos entendiendo un poco lo que significa Neptuno entrando a Aries. Entonces, también esa relación con el esoterismo reflota, ¿no? Y de ahí venimos. Ahora, que Neptuno esté pasando en Aries significa, perdón, en Piscis significa ponerlo todo en el plano de la espiritualidad, pero cuesta llevarlo a la realidad, ¿no? Como que cuesta, aunque Saturno pasó por ahí, como para decir, vengan, empecemos a estructurar todas estas sensaciones, todas estas emociones, todas estas ganas de conexión, ¿no? Y empezaron a suceder cosas que hicieron que herramientas como la astrología, como el tarot, como otro tipo de herramientas de autoconocimiento refloten, ¿no? Ay, y me encanta todo lo que dices porque, o sea, sí, a todo. Sí, mejor no lo pudiste decir. Pues por algo también hasta nosotras empezamos a estudiar astrología en esta temporada de Neptuno en Piscis,
Y bueno, ya con un Saturno que es como, bueno, hasta que no tenga todas estas estructuras, sí, como que toda esta responsabilidad, bueno, acá nos estamos lanzando a hablar. Pero creo que también algo que es muy importante es que igual, y que Cata lo mencionó, y no sé si me vaya a robar un poco lo que va a decir Cata, es que Neptuno en Aries está empezando un ciclo. Neptuno en Piscis, que está en su regencia, está finalizando un ciclo colectivo como humanidad a nivel espiritual y trascendental. Entonces, y que esto no lo dijeron alguna vez en clase, lo dijeron, de que no terminamos de comprender qué es lo que está pasando con los transpersonales hasta que no salen de ahí. Entonces todavía estamos como en ese proceso como de guayabo de Neptuno en Piscis, y bueno, que hay un montón de energía en Piscis todavía, en Saturno, nodo norte, y que todavía estamos comprendiendo como el trabajo, y creo que hasta los nodos están de alguna manera como terminando de asentar y de evolucionar y de traer lo que Neptuno y Saturno en Piscis han hecho en nuestra carta, ¿no? Y que bueno, por eso también siento que este 2025 termina, y es de la numerología, es de todo lado, termina siendo como un cierre de ciclo a nivel personal, a nivel mundial, para luego entrar a algo como una energía completamente diferente. Lo importante acá, obviamente, es que creo que también estuvimos en una burbuja por mucho tiempo de Neptuno en Piscis, ¿sí? Donde todo está bien, y creo que ya comenzamos a entrar a una realidad también de Neptuno en Aries donde no hay que perder la fe, y creo que también Neptuno en Aries nos va a tener muy de eso, ¿no? Como de no hay que perder la fe, no hay que perder de alguna manera la voluntad de seguir haciendo las cosas, de seguir conectando también como colectivo, como comunidad, para seguir saliendo adelante. Sí. Pero va a ser un choque, porque pasamos del voy a manifestar, sí, voy a manifestar que voy a ser millonaria, huevón. Sí, o sea, sí, pero hay más detrás. Es que yo quería complementarlos eso, porque es que lo que dice Lina es completamente cierto y lo que dices tú, Sofía, es completamente cierto, pero siento que estamos como abarcando las cosas bonitas de Neptuno, porque Neptuno también trae cosas muy pesadas, muy fuertes, que nos afectan un montón internamente también, o sea, y cuando uno no está bien internamente, afuera tampoco está bien. Entonces, creo que hasta ahorita hemos tocado lo bonito de Neptuno, que es chévere, que los sueños, que no sé qué, pero, o sea, Neptuno trae, así como trae nuevas maneras de religiosidad, como decías tú, Linis, también trae inicios en vicios, inicios en maneras de neptunear, entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que sea, confiar en el otro, inversiones, nuevos proyectos, o sea, toca estar muy pendiente porque como dices, vamos a estar viendo eso como por una, no sé, una ventana como medio sucia, como medio nebulosa, entonces o sea, vamos a estar tan emocionales que nos vamos a dejar llevar como por estas cosas que a veces no tienen estructura, y cuando las cosas no tienen estructura, se caen. Era eso lo que quería complementarles. Y me encanta, sí, porque es real, o sea, Neptuno tiene otra cara sumamente caótica y nadie quiere entrar en la parte oscura de Neptuno. Porque es que te desdibujan. Nadie. O sea, porque salir es muy difícil, y salir es muy difícil. Maika, te vas al extremo. O sea, tú te vas al extremo con Neptuno y no entiendes y es confuso. Pero miren que también hablando como un poco lo que ha sido Neptuno en Piscis y el tema de las redes sociales, que pues las redes sociales se pueden ver por otros tránsitos, pero más allá como de las redes sociales, siento que es también como el mundo que dentro de una pantalla, que era un poco también lo que decía Lina, todos hemos dibujado, ¿no? Entonces también este mundo de los influencers, como para traerlo a algo también está más coloquial, como todo este mundo de los influencers, donde tienen esta vida perfecta, donde, no sé, es como get ready with me y no se terminan poniendo lo que, lo que usan, o la vida que tengo, no sé qué, la meditación perfecta, la espiritualidad perfecta, pero es a la final como que conmigo y ya están maquilladas. Sí, es como hasta el skincare para que quedes como yo, weón, y la piel se le ve así como toda perfecta y uno como marica no tiene granos, pero siento que es como también toda esta identidad que se desdibuja un poco y también la identidad que el colectivo pone como ese tema, como así tiene que ser perfecto y todo eso, y que es la final lo que nos termina dando un celular, una pantalla, una red social, y que siento que con Neptuno en Aries va a ser como, bebé, eso ya no me vende, eso ya no me sirve porque la realidad es otra y necesito algo hasta más real, sin dejar de estar conectado con algo espiritual. Pero sí siento que ese Neptuno en Aries y Saturno en Aries va a ser como un choque de realidad para muchos. ¿Sí? Claro.
pues acuérdense, o sea, Neptuno atraviesa esa parte psicológica y nos puede hacer también caer en depresiones, sentirnos abrumados, extrasensibles, ¿sí? Entonces también es como que uno dice, bueno. Excesos, vicios, o sea, muchas cosas de Neptuno que... Hay full excesos de todo, ¿no? Exceso de trabajo, exceso de cafeína, ¿no? Sí, tal cual. Exceso de otra cosa, chicas, que me parece, Ailini, tú tienes la mano levantada, ¿quieres seguir? Sí, es que tampoco quiero ahí superponerme, pero antes de que pases a otra cosa, quiero también aportar algo sobre lo que estaban diciendo, y es que también Neptuno en Piscis es como ese exceso de conexión, es no tener límites en el estar conectado. Y en ese sentido, obviamente, si vemos los papás de adolescentes de estas épocas, deben estar súper preocupados porque ya esos chicos no encarnan esos cuerpos. Entonces, sí hay un exceso, y además que son las generaciones que están viviendo más ese proceso, ¿no? De hiperconexión, ¿no? Como todo desdibujado y sin límites. Y por otro lado, referente a lo de las drogas, o sea, como que hay unas epidemias que están empezando a reflotar ya de forma intensa. Es decir, no sé, 10, 13 años antes no era lo mismo todo esto, por ejemplo, del fentanilo, que ya estaba en Estados Unidos, pero cómo fue, o sea, en lugares donde uno no lo veía, por ejemplo, se fue como expandiendo, porque eso tiene Neptuno, como que como no tiene límites, se expande. Es una expansión de ciertas formas de vida que van más allá de la realidad, ¿no? Como esta necesidad de escape a todo. Yo no soy, perdón, yo iba a agregar una cosa chiquitica ahí, como que obviamente mi fuerte no es la astromedicina, pero pues no podemos dejar de lado que Neptuno está relacionado a las enfermedades virales, a las epidemias. Sí. Y también a las enfermedades del alma. Sí, también, que la depresión, que la ansiedad, que todo eso son muchas cosas pues con las que vamos a luchar ahorita con Neptuno en Aries, como el inicio de estas cosas, ¿no? Como de pronto no sabíamos que las teníamos, o de pronto resurjan nuevas, como así como tipo enfermedades pues que no teníamos muy claras. Otra, sí, sigue, Sofía. Además pienso, perdona, y te interrumpo horrible, perdón, pero es que dices algo súper chévere, y es que siento que también es esa enfermedad del alma, pero también siento que trae mucha confusión, y también viendo que es un Neptuno en Aries, y Saturno en Aries, que creo que a todos nos va a tener bastante reactivos y preocupados. No vamos a olvidar que Urano también este año ingresa a Géminis, que posiblemente les hagamos un video de eso después, pero Urano entra a Géminis. Entonces yo siento que también se viene hasta una epidemia, si de por sí vivimos una epidemia de desinformación, sí, posiblemente sea aún mayor. Las fake news, el miedo, el caos, ¿sabes? Como informativo, como que eso también va a estar muy de a quién creo y a quién no. Se vuelve, digo, ¿saben? Cuando, por ejemplo, acá son las elecciones, WhatsApp es horrible porque llegan un montón de cadenas falsas, o cuando pasa algo que son un montón de cadenas falsas. Con Neptuno en Aries, acá en Bogotá vivimos una noche de terror horrible que literalmente fue por redes sociales hace unos años, en el 2019, donde dijeron que se iban a meter en las casas. Ah, sí, terrible. Fue literalmente eso se regó así, fue en el 2019. Y que, no sé, alguien sembró el terror, vecinos armados, yo decía como vecinos con malas pijamas, ahí uno se da cuenta que todos estaban mal de pijamas, pero fue el terror en esa noche donde todos estaban esperando cómo se nos van a meter en las casas, cosa que no pasó, simplemente fue como un terror, sí, pero a la final eso también son cosas que pueden seguir incrementándose, y como que esa ansiedad de va a pasar algo, que obviamente pues estamos en el borde y en unos límites donde pues también en el mundo siempre ha estado guerras y desafortunadamente se han normalizado. ¿Sí? Y se vuelve tan, como que la primera semana estamos todos indignados, a la segunda semana se vuelve algo de nuestro cotidiano. Sí. Y eso también es una pandemia, y eso también es una epidemia, ¿no? Como nos deshumanizamos ante esa información. Tal cual. Y Neptuno nos recuerda la empatía. Obviamente en extremo, pues el mundo duele mucho y vivir en este mundo es horrible.
sí, que ese es el otro extremo neptuniano. Entonces, uy, me alargué y pisé re feo a Cata, perdón Cata, pero solo quería decir eso, como la importancia también. No, yo estoy bien, me encanta. Que Perdón. complemente, Sofi. Chicas, no, pues como que lo otro que quería decirles que me parece súper relevante es que Neptuno entró en Aries, con el regente de Aries es Marte, y Marte está en Cáncer. Entonces, o sea, Neptuno entra en Aries cuando Marte está en Cáncer, entonces esa es la emoción, con la emoción que me mueve de Cáncer, ¿sí? Sí, Cata, ¿y qué te dime. parece? Sí, perdón que te interrumpa ahí, si explicamos por ahí un poco la vibración de Aries. No sé si queremos Una, hablar de los antecedentes y la vibración para poder entender y poder como que también las personas que nos escuchan entiendan qué significa la entrada de Neptuno, que ya más o menos creo que en este punto podrán entender la significación, pero ¿qué significa Aries? ¿Tú quieres compartirnos la significación de Aries? sí, si quieres, dale tu línea, o sea, no tengo problema. Dale. Bueno, la vibración de Aries, para que se entienda a dónde es que está entrando Neptuno con todas esas características de ilusión, de todo esto que estábamos hablando, es una vibración, primero, del reconocimiento de la individualidad, ¿no? Es un signo de fuego, es un signo de fuego que viene a representarnos el inicio y el nacimiento, ¿cierto? El nacimiento de cosas, que también representa la acción, el coraje, la valentía, pero tiene que ver mucho con la definición de lo que somos en el mundo, de la individualidad, del reconocimiento de que estamos ahí sí encarnando o habitando una individualidad que está determinada por todos nuestros límites físicos, ¿no? Y que nosotros vamos a expresar creativamente esta personalidad, esta individual en el mundo. Básicamente es lo que Jung hablaba de la individuación, ¿no? De poder salir con una identidad propia y expresarla en el mundo. Y también el nacimiento, por ejemplo, es una simbología de la energía de Aries. Entonces, cuando traemos a un planeta que viene a representar cosas que no tiene límites, ¿cierto? Que tiene que ver con toda esta energía espiritual del amor trascendente, de cosas que no podemos encarnar y pasa por un signo que tiene que ver con la individuación, a veces con el individualismo también, con esta parte más baja de la energía, habla del egoísmo, también tiene que ver con la violencia, ¿cierto? Y eso es importante cuando pasamos un planeta que no tiene medida por un signo de violencia, habla que también eso se puede exacerbar, ¿cierto? En esa experiencia primaria de Neptuno pasando por Aries. Entonces, ahora sí, Cata, perdón. No, tienes toda la razón. Marte, Aries es eso, es la acción, es el inicio, es el querer ya, todo ya, la pelea, es actuar sin pensar. Eso es Aries, o sea, es el principio del inicio. Entonces, lo que tú dices, se nos puede estar como disipando un poco, como que como que no entendemos bien cómo iniciar, ¿sí? Y también es, pues, más que cómo iniciar, también el tema aquí de la ira, de controlar estos inicios, de controlar, sí, porque como les digo, con Neptuno está un poquito, está un poquito difuso, entonces no, hay que tener... Con Neptuno casi que la palabra control es imposible. Hay una tendencia del control cuando hay un tránsito de Plutón, pero con Neptuno, como dices tú, Cata, eso nebuloso, que tampoco es que nosotros lo entendemos en un hecho en particular, sino es como que la atmósfera de la vida empieza a tornarse distinta. Controlar es una palabra que te lleva al sufrimiento, ¿no? Porque hay un tema con Neptuno que tiene que ver también con estos roles del sufrimiento y de la salvación, ¿no? Entonces, o queremos salvar a otros del sufrimiento o nosotros sufrimos queriendo ser salvados. Entonces, hay algo de esas dinámicas. Entonces, el control, digamos que lo único que puedes hacer con un Neptuno en tránsito es que te aspecte, o sea, por ejemplo, si estás ahorita, si eres de Aries o de o de Libra o de Cáncer, o sea,
están transitándote de forma bastante intensa. Este planeta empezó a transitarte, entonces lo único que puedes hacer es fluir con esa energía, no puedes tratar de controlar, tienes que estar como más despierto, porque es algo que se te viene, ¿no? Te disuelve. Inclusive, lo que va a pasar ahorita, siento yo, es que como Aries tiene que ver con la definición de lo que nosotros consideramos nuestra identidad, ¿cierto? Entonces ahí es como mirar a ver la identidad que es ariana, ahí dependerá en lo personal de dónde tengas la carta, ¿no? Pero qué tan apegado estás a una identidad, ¿no? Como, ¿por qué? O como que, ¿qué significa esto que estás ahorita representando en este momento? ¿Todavía está conectado con lo interior o está conectado con afuera? Un poco eso. Sí, es que ahí va bueno, ya sabiendo que es Aries y ya sabiendo que es Neptuno y todo, entonces ya me puedo ir un poquito más a la carta profunda. Entonces, o sea, a ver, con todo lo que tú estás diciendo con respecto a este exceso de todo, ¿sí? La otra cosa es que todos en general, independientemente de cómo estén los planetas alineados en tu carta natal, todos en general vamos a estar sintiendo una energía muy reactiva, ¿sí? Porque Neptuno pasa de Piscis a Aries, que como tú decías, es la reacción, es el hacer, es la guerra, ¿sí? Pero entonces, cuando Neptuno pasa ese Aries, el regente de Aries es Marte y está en Cáncer. Es decir, tenemos una reactividad como a esas cosas que vienen siendo tan de hace tiempo para nosotros, o sea, como que las venimos reconociendo. Otra cosa es que la luna está también ahí en Aries. Entonces, no sé si me hago entender con esta energía, pero es como un tema de actuar sin pensar, llevándonos por nuestras emociones, por el mundo emocional, de pronto por lo que aprendimos hace mucho tiempo. Y ahí hay un tema ahí también, si quieres, sigue, Sofi, porque ahí está Urano en Tauro, ¿no? Y ahí es como la salida, como el atrevernos a hacerlo diferente, como el atrevernos a... Pero sigue, Sofi. No, yo quería agregar que pues la entrada de Neptuno en Aries se da un día después de un eclipse. Estoy hablando... Ay, ¿sí me están escuchando? Estoy muteada. Ah, no, sí me están escuchando, perdón. Sí. Me Neptuno. Sí. La entrada de Neptuno en Aries se da después de un día de un eclipse. El 29 tuvimos un eclipse en Aries, igual el día siguiente seguimos con la energía del eclipse, porque un eclipse no es simplemente el día y ya, no. Seguimos con esa tensión y con esa energía, y que en ese grado cero de Aries han pasado y van a pasar cosas. Tuvimos por ahí nodos lunares, Venus retrógrado, Mercurio ingresa nuevamente al grado cero de Aries. Sí, tenemos ahora Saturno en grado cero, y el grado cero es uno de los grados más importantes que tenemos dentro de la astrología, y en Aries más, porque es el inicio del zodiaco. Total. Entonces, o sea, y es un eclipse solar, que todo eclipse solar siembra algo, obviamente es parcial, entonces estamos medio eclipsados, no del todo. Como dice Cata, su regente es un Marte en Cáncer que estuvo retrógrado. Entonces, es como si también fuera esta invitación a disolver muchas cosas que vamos a estar casi por 13, 14 años disolviendo de la identidad, de lo espiritual como sociedad. Pero también es como una nueva etapa para todos nosotros y para el colectivo. Cada uno lo vivirá a su manera, ¿sí? Porque su carta astral es única. Y obviamente, pues vuelvo y les digo, a veces como también comprender que trae un Neptuno en Aries o un Plutón o un Urano, a veces es muy difícil porque es que es un tránsito que dura años. Años, o sea, imagínense, son 13 años. 13 años que no sabemos qué se viene. Que aunque podamos entender el ambiente mundial y el ambiente en general, igual seguimos descubriendo, pero Aries acá y ese Neptuno y esa entrada y con todo lo que menciona Cata, de alguna manera también es como, acá hay un inicio. Sí. Que todavía no entendemos. Estamos eclipsados, es Neptuno en Aries. Sí, yo para hacer las cosas diferente, ¿no? Que todavía lo que tú dices no lo hemos podido entender del todo. Claro. Total. Perdón. Vale.
agregar que en términos de inicios, que no deja de ser que Aries también es la primavera, o sea, también es cuando empezamos como alimentar la tierra para poner una semilla, ¿no? No es un inicio que todavía no tiene una semilla, ¿sí? Va a tener la forma de la semilla, pero está poniéndose todo, está poniéndose todo como el ambiente para que eso tenga un fruto, ¿sí? Entonces, claramente, si lo vemos desde el proceso neptuniano, que no interpela tanto lo individual, pero tiene que ver ahora sí con lo individual, y lo vemos más en lo colectivo, es como nosotros nos hemos venido relacionando con la individualidad de lo colectivo, un poco. Cómo nosotros entendemos la identidad, los procesos de identificación y de pertenencia. Por eso Marte está en Cáncer, porque para nosotros es como que si el límite de la pertenencia fuera el lugar donde nosotros tenemos que estar, pero de pronto nos van a interpelar en la pertenencia. O sea, no solamente tenemos que cubrir a lo que pertenece. Es decir, por ejemplo, el concepto de familia, ¿cierto? Nosotros conocemos un concepto de familia, ¿cierto? Se escala el concepto de familia. Estamos viviendo una época en la que las familias no están organizadas necesariamente por papá, mamá e hijitos, ¿cierto? Y ahí hay un proceso de individualidad. Entonces yo trabajo por mi familia, es mi individualidad. Pero ahora hay muchas cosas de esa individualidad de lo colectivo que se estarían como replanteando. ¿Cuántas personas están en soledad? ¿Cierto? Y pueden agruparse y pueden vivir como familia. ¿Por qué no mi vecino puede ser mi familia? ¿Por qué no ¿me entiendes? ¿Por qué no puedo cuidar a mi vecino? ¿Por qué no puedo alimentar al hijo de, no sé, ¿me entiendes? ¿Sí? Como este proceso más de entender la individualidad. Y eso no se entiende, digamos, viviéndolo ya, sino exacerbando la individualidad. Hasta que no veamos ese proceso de exacerbación de la individualidad, que se vaya a caer por pedazos, que se vaya a tener que disolver, no vamos a entender de que eso tiene unos parámetros, el lugar de la pertenencia, ¿no? Que el lugar de la pertenencia lo estamos viviendo cerrado y lo podemos vivir abierto. Es como darle un hueco, quizás, un giro a la forma de conciencia de esa individualidad. Además que no podemos dejar de lado que ese Neptuno este año le hace un sextil a Urano cuando entra en Géminis y a Plutón. Claro. Entonces, o sea, de todos modos, siento que acá hay un movimiento que vuelve y digo, no lo vamos a ver ya. Yo creo que esto lo vemos más en el 2026, pero hay un movimiento a nivel colectivo muy fuerte. Y bueno, y Saturno entra también. Sofi, no sé si me puedas ayudando haciendo como el recorrido, pero complementando lo que decían ustedes, porque estoy completamente de acuerdo. Vuelva mi Neptuno en Aries, con Marte en Cáncer, la Luna en Aries, ¿sí? El regente, o sea, sí podemos ver ahí, es que no veo tan bien. El regente de Tauro es Venus y también está en Aries respondiendo a este... No, Venus está en Piscis retrógrado. Perdóname, es que no veo bien. Venus es retrógrado. Bueno, y el regente de este Venus en Piscis, perdón, Romeo, que quiere que lo suba. Y ese regente de Piscis, dame un segundo. Es Neptuno. Entonces, no sé si vean que es como que ahí tenemos un quiebre. O sea, nosotros venimos haciendo las cosas y reaccionando como nos han enseñado, como lo venimos haciendo. Pero ahorita, como tú decías, de lo de la individualidad, es llegar y poner ahí como un límite, como decir, bueno, esto me lo han enseñado desde hace mucho tiempo y así viene funcionando y así viene sirviendo, pero resulta que yo ya no vibro con eso, porque tenemos mucho Neptuno. Resulta que mi alma, mi corazón, la molleja, como quieran llamarlo, me está llevando allí. Y de pronto eso no fue lo que yo imaginé o lo que me dijeron o lo que imaginé que iba a ser, ¿sí? Entonces,
El tema acá es este Urano en Tauro, porque también está Urano en Tauro cuando Neptuno pasa a Aries. Entonces es como, o sea, Plutón en Acuario, haciéndole un 13, un sextil, también hace Venus. Entonces el tema acá es, ábranse a lo nuevo. O sea, cuesta mucho porque no sabemos cómo hacerlo, pero es que ya estamos vibrando en eso. Sí, ya hay algo dentro de nosotros que nos dice, hey, vamos a hacerlo así. El tema es atrevernos a darle a estructura a ese deseo y hacerlo diferente, que es lo que en realidad también Plutón en Acuario nos lleva pidiendo. Y Plutón en Acuario, que va a estar ahí un montón de tiempo, siempre nos va a pedir, y Urano en Tauro también, siempre nos va a pedir, hey, háganlo diferente, hey, a su manera, hey. Además que siento que igual también pasamos de estar en un Neptuno en Piscis, que es contemplativo, sí, que es muy de observar, contemplar, sentir, a un Neptuno en Aries de combatir, activar, afirmar, reafirmar, ¿no? Luchar también, aunque Neptuno no es un país, no es un país, perdón, no es un planeta belicoso, no es un planeta de guerra, todo lo contrario, Neptuno es pacifista, pero a la final también Neptuno al desdibujar bordes, pues también nos podemos ir al otro lado, ¿no? De hasta, también yo puedo luchar por una causa, defiendo algo o defiendo a las personas que no se pueden defender, y ahí es donde, hasta donde uno va, ¿no? Que también hasta en todo esto puede que llegue alguien creyéndose el Mesías. Yo me acuerdo que cuando estaba analizando Neptuno en Aries y antes de que entrara Trump, aunque yo dije, ese huevón va a quedar, pero yo decía, acá van a llegar más de un político a lo largo de los años dándoselas de conquistador. Sí. Y sí, también no se me haría raro que llegaran falsos mesías, estas figuras políticas carismáticas, que es como yo te voy a salvar rápido de esto. Así es. Y no va a ser así. Yo soy la solución y no. Yo soy la solución. Venir a encarnar el Mesías, venir a hacerlo materia. Eso que ustedes, como utilizar todo lo que pasó con Neptuno, de esa idealización de las cosas, de esa sensibilidad, utilizarla y encarnarla. O sea, como, ahora síganme a mí. Esta es la individualidad que es la posta, pues, como dicen acá. El tema que es feo acá es que la gente se va a aprovechar de eso, de la parte espiritual, de la sensibilidad del otro, de que el otro esté vulnerable, de que... Entonces... Pero ahí también es donde Saturno nos estaba enseñando a tener responsabilidad espiritual con nosotros. Sí. Y creo que es también como ese tema que obviamente no todos podemos ser conscientes de eso y está bien, porque imagínense todos siendo conscientes de lo mismo, como que, pues no, cada uno tiene su proceso y como individuo y como contexto, pues todos los tránsitos nos tocan de maneras distintas. Pero Saturno, que nos viene enseñando por 2 años y medio, y ni siquiera Saturno, desde que los nodos estuvieron en el eje Sagitario y Géminis, que se cayeron tantos gurús, que salieron tantos gurús que, por ejemplo, se habían aprovechado de mujeres, o veganas que daban dietas, que comían pescado, que no sé si esto fue en esa generación o fue antes, marica, no sé, pero como un montón también como de temas que ya nos vienen diciendo como ojo, sí, claro, posiblemente también la espiritualidad, no posiblemente no, la espiritualidad también y su práctica va a cambiar. Y que creo que también es muy bonito porque esta puede ser una práctica individual. Obviamente la espiritualidad también es colectiva, también es política, también es todo, pero siento que también es muy desde el que necesito yo en mi proceso, que no necesariamente le sirve a otros. A mí me sirve meditar, a mí me sirve conectar con la naturaleza, pero posiblemente a Catalina no. Posiblemente Lina no. Lina diga, no, a mí me sirve estar en un templo, por poner un ejemplo. O a mí me sirve, no sé, a mí me sirve hacer un mantra. No lo sé. O a mí me sirve hacer conciencia. Entonces siento que también hasta ese Neptuno en Aries va a ser muy sí, desde mi vulnerabilidad puedo creer en gente que me va a dar soluciones rápidas y la inmediatez va a estar hiper desbordada y la salud mental va a estar súper delicada. Porque si de por sí estamos en una generación de información a todo, con Urano en Géminis y Plutón en Acuario, es dámelo todo ya, hasta la educación va a cambiar. Pues entonces en ese Neptuno en Aries es seguir también cultivando la paciencia, seguir cultivando también la quietud, seguir cultivando, y no la quietud en el sentido de me quedo quieta, sino también como vamos paso a paso, porque es que en Aries es medité y ya no llegué al nirvana, huevón, ¿qué voy a hacer? Se me está saliendo mucho lo rolo, perdón. Es como,
Entonces esto es falso, ¿sí? Mm, Entonces ahí hay una delicada línea que obviamente cada uno lo va a vivir a su manera y acá no estamos diciendo cuál es la forma correcta o no. Pero la espiritualidad saturnina, sí, sí, es de todos los días. Es un tema ahí bien, bien complejo y bien lindo también. Cada uno a su modo, ¿no? No es que tengan la gente que estar 20 horas haciendo algo, pero si ese Neptuno en Aries también va a querer el, ¿quién me va a entregar la solución rápida a esta tristeza? ¿Quién me va a entregar la solución rápida a este duelo o a este problema en este país? Y es como, marica, no hay soluciones rápidas. Tal claro. vez sí soluciones valientes, que eso también nos invitará a Saturno y Neptuno. Y esas soluciones valientes no tienen que ser violentas, ¿no? Que también es la compasión que nos viene enseñando Piscis por tantos años. Mm, Pero también Neptuno siempre nos invita a la vulnerabilidad. Si hay algo que yo tengo que afrontar, tengo que conectar con esa vulnerabilidad para entender que también le tengo que poner nombre a lo que me duele. mm. Es que yo también creo que es lo que tú dices, Sofía, o sea, ese es el secreto de Neptuno también, ahí como permitirme permitirme sentirme vulnerable, es eso, y como el tema de aceptar que las cosas están cambiando, ¿sí? Porque ese es el tema, o sea, el universo es maravilloso y nos trae vivencias, nos trae, como no sé, cosas que tenemos que experimentar para llevarnos al siguiente nivel. Entre más uno como que se rehúse como a implementar, a integrar lo que el universo nos está diciendo, que integremos, las cosas van a ser aún más complicadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esto ya es un tema también muy neptuniano, el tema de, por ejemplo, no es que tengo ansiedad, no, pero yo no lo voy a decir a nadie porque es que pues, la ansiedad, no sé qué, no es que tengo depresión, no, pero es que yo no voy a molestar a los otros porque es que la depresión no es nada, no, gente, o sea, es el momento de vulnerabilizarnos, de entender que, claro, de entender que sí, tengo depresión y necesito pedir ayuda, sí, porque también ese es el valor de uno, como, oiga, necesito ayuda. Entonces, es también como todo este tema de integrarlo. Yo pienso que aquí pues no hay soluciones definitivas y cada quien en su carta lo experimenta de alguna manera, pero sí Neptuno en Aries a todos nos pide eso, como el Claro. inicio de la vulnerabilización. Por eso también hay el Quirón en Aries, ¿no? Como para convivir con esa herida de lo individual que también nos ha venido afectando, que ahí Urano nos ayuda en Tauro, que también nos está poniendo a prueba en el sentido de cómo vivimos esa individualidad en las estructuras materiales en las que estamos, ¿no? ¿Qué significa ser un adulto y tener tantas responsabilidades y querer, por ejemplo, tener un sentido más, digamos, de cosas que no son tan válidas hoy día? Por ejemplo, si tienes un alma más artística, más sensible, quizás eso no es tan valorado, ¿no? Porque no estás siendo productivo, porque no estás... Entonces, Urano y con Plutón también en Acuario, como que nos vienen a decir, y por eso Quirón en Aries, como que estaría de mi individualidad, yo no tengo que parecerme materialmente a algo, ¿sí? Yo no tengo que fundirme materialmente a algo para ser validado por los otros, ¿no? Entonces, de que da como paso a lo que decía Cata, de permitirse ser vulnerable en todos los aspectos, permitirse decir, bueno, me afecta ser quien soy y no estar cumpliendo el papel de que tendría que ser una mujer casada con hijos y, bueno, muy viejo este tema ya para tratarlo, pero en realidad es que la gente todavía tiene en niveles inconscientes miedos en torno a eso, miedos a la soledad, miedos al abandono, miedos a la vejez. Yo estaba viendo en estos días también que tiene que ver mucho con lo pisciano y con Neptuno, cosas que me traen a mí, digamos, el algoritmo de Instagram por temas de edad, ¿no? Me trae esto de los cirujanos plásticos promocionándose y había uno en que estaba Sofía Vergara y estaba René Zellweger, bueno, no sé, la del diario de Bridget Jones, no sé cómo se apellida bien su apellido,
Y entonces la promoción era algo así como, bueno, puedes envejecer bien o puedes envejecer mal, como René, no era exactamente así, pero era la foto de Sofía Vergara como perfecta, viste, sin una arruga, y René Zellweger como toda, con sus arruguitas de la edad, ¿no? Mucha gente se indignó, pero también ese miedo a la vulnerabilidad de, uy, puedo tener una arruguita y ser vigente, ser actual, ¿me entiendes? O sea, eso es todo un tema que todavía se exacerba porque los medios están diciendo, ahora hay inclusive modelos más difíciles de alcanzar, o sea, en las redes. Entonces, y eso penetró toda nuestra existencia porque dormimos con el celular al lado de la cama. Entonces, es impresionante esto de la herida de la individualidad, de mi proceso natural de ser individualidad y de no ser vigente en esta sociedad. Yo lo veo por ahí. Total, es que sí, estamos en un momento súper tradicional. Otra vez está volviendo todos estos valores súper tradicionales, ¿sí? Estos valores súper heteronormados, que obviamente, pues claro, hay unos que no es que estén mal, pero ya es como este tema ya en un extremo otra vez, que uno dice, uff, acá hay algo que está pasando, ¿no? Pero también algo que me parece muy bonito que mencionas, y como para hilar un poco lo que estás hablando, yo siempre llamo a Quirón en Aries el guerrero herido, porque es el guerrero que también necesita la pausa para seguir en combate. No sé si ustedes han leído el tarot o les han leído el tarot. En el tarot hay una carta que es el 4 de espadas, que es un guerrero, sí, es un 4 de espadas creo, que es el guerrero que está, parece una tumba, parece un sarcófago de un guerrero, pero el guerrero no está muerto, está descansando para seguir la batalla. Okay. Y siento que, obviamente, entre tantos arquetipos que se le podría dar a ese Quirón en Aries, me parece esa carta como muy bella porque es precisamente también como, también necesitamos una pausa para sanar nuestras heridas y reconocer también que nos duele. Y lo que tú dices, esa herida también como individuos y que a la final nos ha afectado a todos colectivamente, ¿no? El miedo a envejecer, por ejemplo, para las mujeres, no ser suficiente, no ser mamá, que no sé qué. Y también que el body positive se dejó de hablar. Sí, porque pues ahora también tenemos todas estas famosas que pues vuelven a este afán de querer ser delgadas, este afán de otra vez de rejuvenecerse, y que bueno, que hemos tenido películas que lo han hablado y lo han expuesto. Pero también veo a este Neptuno como igual una figura de un guerrero, pero más espiritual. Sí. Perdón que te interrumpa ahí, y no sé, a mí me encanta dar, por ejemplo, en mis consultantes, a mí me encanta dar ejemplos de la vida real porque no hay nada mejor para entender las cosas que ejemplos de vida real. Entonces, nosotros veníamos hablando que todo este tema de Neptuno en Aries es como estas nuevas maneras de religiosidad, de penetrarnos con el otro, sí, como entendernos más desde la sensibilidad mucho. Y aquí aparece la astrología, ¿no? O sea, mucha fuerza van a tener este tipo como de herramientas. Entonces, bueno, yo les cuento algo. Yo vengo de un proceso en el que a mí me costó un montón entender que me gustaba la astrología. ¿Por qué? Porque yo vengo de una casa científica, como científica. Mis papás son médicos, mis hermanas son médicos, entonces con todo este tema de Neptuno en Piscis, Saturno en Piscis, fue ahí cuando yo me di cuenta que me costó muchísimo entender que me gustaba la astrología, que yo no era médico, no me gusta la ciencia, la odio, o sea, no, ¿sí? Y todo el tiempo con Saturno en Piscis y Neptuno en Piscis yo lo tuve como calladito, como, bueno, como yo no sé mucho de esto, sino que toda mi vida me han enseñado las clínicas, los hospitales, las enfermedades, todo esto, yo voy a empezar a estructurarme, Saturno en Piscis, en esto, Neptuno en Piscis, que no es normal, que no, la gente no cree mucho en esto, ¿sí? Y empecé a estudiar, empecé a estructurarme, empecé a todo esto, ahorita con Neptuno en Aries, y es increíble cómo funciona la astrología. Estoy pensando, bueno, yo todo el tiempo tuve mi otro trabajo y yo estudié mercadeo y negocios internacionales, yo todo el tiempo he tenido mi trabajo de mercadeo y no lo he dejado porque pues digamos que la astrología no la tenía tan estructurada. Ahorita con el paso de Neptuno en Aries tengo, miren, o sea, es como algo interno que me dice, hágale mamita y sea astróloga de por vida y deje todo el resto que no vibra con usted, que sí le trae dinero, le trae estabilidad, le trae muchas cosas. Digamos que usted antes valoraba un poco más, pero ahorita eso no vibra con usted vibra la astrología, entonces es
como, no sé cómo hacerlo, porque no tengo ni idea, ¿sí? Pero vibra conmigo y es lo que quiero hacer y ya pasé todo este proceso y ya quiero hacerlo, ya. Entonces es más o menos, obviamente en todas las cartas y para todas las personas es completamente diferente, pero es mi proceso y no sé, o sea, espero que pronto después de este ejemplo podamos aprender o podamos entender un poco más a qué nos lleva Neptuno en Aries. A mí me da risa, Cata, porque yo siento que tú vas a terminar haciendo astromedicina con ese Neptuno en casa 6. Yo no lo descarto, chicas, desde el día que me dijeron, yo dije, ay, pero ¿por qué no? Me encanta. Sí, o sea, como que, y sabes, algo que es muy interesante es que igual yo siento que las personas que ven la astrología desde afuera piensan que la astrología es, ay, aprender signos zodiacales y ya. Pues, pucha, ustedes no se imaginan, es re neptuniana y uraniana esta vuelta. No se deja de aprender, no tiene límite. Sí, No sí, tiene límite. además viéndolo, el tema de la ciencia dura y de, bueno, para devolverse un poco, en realidad, si nos ponemos a pensar, es que también las ciencias duras han dejado de dar respuestas a todo. O sea, ya hay unas cuantas preguntas que no pueden ser respondidas si no le ponemos un poquito de loco a esto. Es decir, Oigan, mis papás confianza súper en médicos, algo superior. perdóname que te interrumpa, Linis, pero para complementar, mis papás súper médicos antes eran como la astrología, ¿qué? Ahorita me consultan, o sea, apoyándote con lo que tú estás diciendo. Claro. Claro, sí, muchos, por ejemplo, médicos, vemos que quizás hacen estudios o sea, neurólogos que estudian el cerebro, que tampoco es una ciencia que pueda dar explicación de todo. Están utilizando, digamos, herramientas metafísicas para entender comportamientos y situaciones que no pueden ser explicadas en el plano real. Y yo creo que por eso, afina lo que dice Cata, es un momento donde esto va a emerger, no porque la astrología o porque una u otra técnica, sino porque nosotros como humanidad también estamos todos en completa evolución y ya no solamente le vamos a dar respuesta a lo que pasa causa y efecto, todo no es causa y efecto, hay otras dimensiones que tienen que explicar la realidad. Y eso es lo que abren como estas técnicas, la astrología misma, que además, si nos remontamos a la historia, es la base de casi de todas las ciencias. Porque, ¿qué es el método científico si no es la observación y el registro de lo que sucede? ¿Y qué es la astrología? La observación y el registro de lo que sucede. O sea, no podría haber método científico sin astrología. Es un montón lo que yo estoy diciendo acá, pero lo que pasa es que sí, está muy valorada, está muy valorada el método científico en la sociedad y creemos que si no tiene explicación en el plano de lo material, no es válido, pero eso se está modificando. Además, es entender que no necesariamente la medicina de unos es la medicina de otros. Tal cual. Y eso no quiere decir, ojo, que estemos diciendo que dejen ir con profesionales, con no sé qué. Nunca nos vamos a meter con temas de salud mental, nunca. Porque nunca falta la persona que dice, entonces la terapia no es simple. No, todo lo contrario, vayan a terapia, es fundamental. Todos deberían tener un terapeuta. La terapia debería ser parte de la canasta familiar. Pero lo que vamos es que también muchas veces estas ciencias duras, pues siempre están como deslegitimizando estas herramientas. Pero al final es que esto no es una creencia tipo, creo en Dios. O sea, la astrología y todo esto, el tarot, toda la vuelta terminan siendo herramientas que nos ayudan a traer al consciente temas que están en el inconsciente. Tal cual. Sí. Tal cual. Eso sí, la responsabilidad que abarca esto y que volvemos a decir que la cantidad de nuevos gurús, de nuevas personas que se comienzan a dedicar a esto es impresionante. Sí. Sí. Y acá también va a estar el tema de la enseñanza de Saturno en Aries, que fue algo que dijeron de tanto de Saturno en Piscis como en Saturno en Aries, pero sobre todo la que llevamos teniendo con Saturno en Piscis. Y es la responsabilidad también con nuestra espiritualidad y la responsabilidad también al utilizar todas estas herramientas. Aquí me parece como también clave, Neptuno no es un símbolo de poder, pero como que yo siento que igual nos trae como esta sensación de que nosotros podemos estar conectados con
un conocimiento superior, o sea, algo que es más sensible y trascendente. Y en Aries es como que es mi conexión, ¿no? Es mi conexión con lo superior. No es lo que yo veo de la conexión de los otros y que algo me impregna a mí, no, es que me tengo que hacer cargo y tengo que iniciar una conexión superior mía. Pero lo que yo siento con la astrología, y sin querer decir con esto que estoy recomendando dejar terapias ni nada de eso, es que nosotros tenemos poder sobre nosotros mismos. Por eso decía, poder no tiene que ver con Plutón, pero hay una parte que es nuestra propia conexión, que si nosotros miramos hacia adentro, tenemos la capacidad de sanación dentro de nosotros. Y esto va en todos los planos, en lo psíquico, en el físico, ¿sí? Hay una capacidad interna que nosotros olvidamos porque estamos muy acostumbrados a que todas las soluciones vienen de afuera. Eso fue la herencia psíquica que nos dejó los sistemas en los que vivimos, y el sistema capitalista, el sistema patriarcal, estas formas de vida nos han dejado la herencia de que todo lo buscamos afuera, pero hay en Neptuno nos van posiblemente, ojalá, nos pueda mostrar el camino hacia la capacidad interna de conexión con lo superior, y como por ejemplo personas, individuos de la historia fueron inspirados para traer soluciones a la humanidad, pero por inspiración divina, que tiene que ver mucho con Neptuno. Cómo traer esa inspiración divina a un plano real. Dale, Sofía. Y me encanta lo que dices, porque yo siento que obviamente también lo que ha sido los últimos años de Neptuno en Piscis y algo que nos deja también la pandemia, es que se abrió la puerta para muchas personas para que comenzaran a hacer un trabajo sanador. Y siento que un poco lo que puede ser también Neptuno en Aries es del traer toda esa sanación a la realidad. Que a veces se puede sentir muy en Neptuno en Piscis como fui a todos los retiros, fui a los 80 terapeutas, fui al no sé qué, y que también, pues no sé si se han dado cuenta que es como sana, y uno dice, espérense, a veces también es importante darle una pausa. No terminé sanando, para que me estás pidiendo sanar otra cosa. Sí, es como, claro, uno dice, marica, no sé, yo ya sané esto, y después sale, pero tienes este trauma, tienes no sé qué, y es como, pero espérense, y que obviamente vuelvo y les digo, la terapia de verdad, miren, es algo sumamente necesario e importante. Sanar es importante, sobre todo para que uno pueda vivir con mucha más tranquilidad y no autosabotearse tantos aspectos de la vida. Pero sobre todo, más allá como de sanar por sanar, porque la sociedad lo obliga, porque se ha convertido en una exigencia, que sí, igual es importante hacer un proceso. Siento que Neptuno en Aries es aterriza lo que has trabajado en ti. Ponlo en práctica. Sí, porque no sé, a veces uno ve, por ejemplo, como el marica, fui a terapia, weón, 5 años para superar a fulanita, fulanito volvió fulanito y me volví mierda. Y no es que uno no haya sanado, es que uno está en ese proceso de no aterrizar o traer las herramientas al presente. Entonces uno sintió que ya, pues porque un día uno la cagó, la embarró, entonces se dañó todo el proceso, no necesariamente, ¿sí? Que es nuevamente la empatía, pero es como todo eso de verdad puedo traerlo y vivirlo. ¿Sí? Y vivirlo en la realidad, y vivirlo en este aquí, en este ahora. Y también pues darme el tiempo de decir, voy a procesar primero este tema que tengo, porque es como que algo que yo vi mucho en los últimos años es, me fui a la toma de no sé qué para superar este trauma, me fui luego a la otra, y es como, pero no está haciendo un proceso paso a paso, sino es 80 procesos, 25 cosas, que importante también es darle su tiempo a cada uno a lo que esté viviendo, ¿no? Y creo que eso también va a ser muy Neptuno en Aries. Sí. Sí, como de, ¿ha sanado? Ok, pongámoslo a prueba, ¿sí? Sí, pongámoslo a prueba, que obviamente no es como una tarea como para decir, no ha sanado, todo lo contrario. Ojo, no es eso, porque ahí también va el ego, ¿no? De, no, tú no has sanado. Marica, ¿quién es uno para decirle es una persona? Cada uno tiene su proceso, acuérdense de eso. Pero sí va a ser ese Neptuno del, vamos a usar las herramientas que has adquirido para seguir creciendo y avanzando. Sofi, y ahí quiero agregar algo súper importante, y es con Neptuno en Aries bajarle las expectativas a todo. Es decir, somos carne, tenemos que salir todos los días a trabajar, tenemos pareja, nos tenemos que enfrentar a que hay desacuerdos, a que hay un montón de cosas, que no es porque uno tenga digamos, cierto conocimiento
ciertas percepciones más amplias que pasaron por, que se fue ese paso de Neptuno en Piscis, pero hacerlas cuerpo, encarnarlas es otra cosa. Entonces hay que bajar la expectativa y entender que es un proceso que posiblemente no se acabe con una vida, porque Neptuno es eso también. Decir, hey, acuérdate que tú te vas de acá. Esto es una experiencia limitada a una etapa, pero que tú no te acaba, o sea, no acaba con esto. Es muy trascendente lo que digo yo, pero es que Neptuno nos lleva a esos lugares. Por eso es tan difícil de hablar, porque ¿quién quiere hablar de la trascendencia? Todo el mundo quiere estar hablando de, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo es que voy a ganar la plata? Dime, entonces Neptuno está pasando por mi casa 2, entonces ¿qué significa? ¿Que voy a tener una pérdida económica? Posiblemente. Posiblemente porque te enseña el desapego. Claro, pero claro, es el lugar donde tú estás poniendo ese interés por lo económico, ¿no? Yo tengo Neptuno en casa 2, por eso lo traje a mención. Pero también te puedes volver millonaria, no hay límite. Pero claro, Neptuno es una conciencia universal. Y si sabe que mi intención es, o sea, hacerme la que no me interesa para, ¿me entiendes? No, o sea, es realmente... Que te ponga a prueba. Dile, Dios, mira, tú me puedes poner a prueba, yo no voy a cambiar si me gano el valor. Y te lo puedo demostrar. Ojalá. Yo no voy a cambiar como ser humano, lo podemos ver. Pero sí es verdad. O sea, Neptuno, es que Neptuno no se lee, o sea, nuevamente, o sea, los transpersonales nos hacen conectar con cosas que desde nuestra razón humana no comprendemos. Claro, claro. Y que a veces ni siquiera es de nuestra razón espiritual hasta que uno ya está trascendido ya en el otro plano y uno dice, era eso, Bueno, vamos a encarnar para entenderlo ahora sí. Porque no me lo dijeron. Entonces, bueno, ese Neptuno en Aries creo que trae muchos movimientos, o sea, acá les hemos hablado de todo, porque cerrar una sola cosa es imposible. Claro. Sí. Es Neptuno, no tiene límite. No tiene límite y que lo seguiremos descubriendo, o sea, tenemos de alguna manera unas ideas de lo que pasó hace 164 años, ¿no? En un nivel colectivo, ¿no? Que sabemos que fueron en Estados Unidos fueron las guerras de las independencias, la abolición de la esclavitud, pues también estaba como el inicio o la gestación un poco de la teosofía, pues también Marx con su El Capital, entonces también sabemos que es un momento donde van a surgir nuevas ideologías, nuevos pensamientos, también se van a disolver ciertas barreras o se va a pedir que a lo largo de los años, y es que esto no solo 2024, o sea, son 13 años, donde también posiblemente se disuelvan barreras entre países. Total. O se generen otras. Que no actúa solo tampoco, recordemos, ahí tenemos que ver los otros tránsitos, que es lo que hacemos en astrología, o sea, no es un Neptuno, que el Neptuno pues está representando el signo de la disolución, ¿cierto? Lo trascendente, pero recordemos que Plutón está en el Acuario, en el grado 3, o sea, empezando apenas, ya va a entrar Urano en Géminis, entonces son procesos que no se dan solos y que tienen que ver o resuenan mucho en una transformación a nivel colectivo que va a trabajar en temas de la transformación de cómo percibimos el sistema y la realidad, ¿no? Que es Saturno, va a transformar lo saturnino, lo conocido. Entonces, claro, la sensibilidad que nos traiga Neptuno va a ser clave como individuos. O sea, vamos a ver unas revoluciones interesantísimas con Plutón, con Urano, con Neptuno, ¿no? También muchas crisis de identidad, ¿no? Posiblemente también entre países, que es la realidad del mundo en general, pero creo que también muchas de esas crisis van a ser un trabajo del ego para cada uno de sus dirigentes, que bueno, pues no, la astrología mundana no es mi fuerte, entonces no me atrevo a ir mucho más profundo, pero sí, mi única recomendación es tengan mucho cuidado también con creer en aquellos dirigentes, personas, jefes, lo que sea, que les vengan a traer soluciones rápidas y que se crean nuevos mesías, que es lo más seguro que va a aparecer. Tal cual, porque de hecho también en Mundana el Sol es el rey, pues es el presidente, la cabeza. Y el Sol pues está, o sea, Neptuno entra en Aries, pasando el Sol por Aries, ¿no? Entonces, precisamente eso siento que es lo que entra
en disolución, ¿no? Como, y lo que se puede exacerbar. Y cuando uno mira los líderes, que hay unos líderes que, por favor, que están rayando en lo dictador, en dictadura, que con una excusa de neoliberalismo, de capital, de todo eso. Y yo siento que estamos siguiendo esos caminos, pero que estamos repitiendo cosas como sociedades. Entonces, disfrazada de otras cosas, no porque una cosa tenga parezca tal o parezca aquello, no deja de ser una dictadura. ¿Sí? O sea, hay unas nuevas esclavitudes que estamos viviendo, ¿no? No estamos eligiendo del todo, ¿me entiendes? Como con poder, o sea, como con conciencia. Entonces, bueno, definitivamente si uno lo ve desde la mundana, yo algo sé de mundana, y los líderes, vamos a vivir situaciones complejas con ellos que nos pueden llevar a las guerras, de hecho. Sobre todo cuando tengamos una cuadratura de Plutón a Saturno, que pues cuando Saturno esté en Tauro, por lo general siempre trae a nivel social un tema de donde como sociedad tenemos que tener mucha voluntad y mucha resiliencia. Entonces, esperar que obviamente los egos no puedan más. Claro, por ahí también el Neptuno en Aries también nos viene a decir, bueno, somos un cardumen, pero no podemos ser ciegos ante o sea, tampoco es seguir cualquiera, ¿no? Cualquier zanahoria que se nos ponga enfrente. Un poco también puede ser eso. Wow, eso está muy potente. Y sí, yo creo que acá con Plutón en Acuario y Urano en Géminis, creo que también es un tema de verdad como de colectivo. También unificarnos a su modo, no estoy hablando como de marica salir a las calles. Sí, toda como Sofía nos dijo que no, pero sí es un poco como también no hacer la vista gorda ante el dolor humano. Tal cual. Sí, Sensibilizarnos. No, no es por nada, pero chicas, vieron la noticia de la persona transexual que aquí en Colombia, o sea, eso tiene mucho que ver. Estamos a puertas de una luna llena en Libra y nos estamos dando cuenta, con Neptuno en Aries, en los primeros, y nos estamos dando cuenta cómo las personas se unen con tal de defender a la persona que está siendo violentada o vulnerada. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo esa vulnerabilidad que Neptuno nos da a todos, ¿sí? Total. Bueno, chicas, sí, tengo que dejarlas. No, yo creo que ya es hora de cerrar. Vamos cerrando. Gracias por estar acá. Los que nos escucharon hasta este punto, espero que este debate, esta conversación les haya sido útil. Y bueno, de pronto, próximamente les estaremos compartiendo sobre cómo impacta en su carta personal este tránsito. Bueno, un abrazo a todos. Síganos en nuestras redes. Ahí las vamos a poner en el canal ahí abajito. Y también sigan nuestros proyectos. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Un placer enorme y gracias a todos por escucharnos. Que estén muy bien. Chau, chau.